Esas son las noticias políticas de México más interesantes de este 24 de octubre del 2023. Primera noticia, el INE le da la razón a Andrés Manuel López Obrador cuando éste acusó que estaban manipulando sus palabras para que cuadrara en el discurso del INE para que Andrés Manuel López Obrador dejara de hablar de Xóchitl Gálvez. Le leo textualmente esta nota. El órgano interno de control, por sus siglas el OIC, del Instituto Nacional Electoral, o sea el INE, determinó que la suspensión provisional de Manuel Alberto Cruz Martínez, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, por alterar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la senadora Xóchitl Gálvez, o sea, la candidata del PRIAN-RD. Por el momento, esta suspensión hacia Cruz Martínez es de forma indefinida. La suspensión busca evitar que se continúen los efectos de la probable falta consistentes en el daño al honor y crédito del titular del Ejecutivo Federal, o sea, Andrés Manuel López Obrador, pues la modificación de las palabras no se realizó una sola vez, sino en 2 ocasiones, señala el OIC. Las palabras del presidente en sus conferencias matutinas del día 10, 11, 14 y 17 de julio pasados motivaron que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE impulsara medidas cautelares contra el presidente de México, por considerar que sus comentarios podrían constituir posible violencia política de género. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la primera decisión de la Comisión, que había decidido no emitir las medidas cautelares. O sea, en palabras muy simples, no sé si usted se acuerde cuando fue la primera vez que Xóchitl Gálvez denunció a Andrés Manuel López Obrador ante esta comisión, pues esta comisión de quejas y denuncias del INE llegaron a la conclusión por primera vez de que el presidente de México nunca ejerció violencia política de género, sino lo que hizo en realidad Andrés Manuel López Obrador es una crítica política demasiado dura hacia Xóchitl Gálvez, o sea, un intercambio político de acusaciones. Pero claro, para Xóchitl Gálvez eso sí le dolió en el ego y no soportó la crítica de todo lo que ha hecho mal en su vida política, por lo que denunció por segunda vez esto. Y ahora sí, con la ayuda, también hay que mencionar, de la panista Claudia Zavala en el INE y de varios piranistas en general en el INE, pues lograron hacer flotar esta denuncia de Xóchitl Gálvez. Y obviamente Andrés Manuel López Obrador, desde la conferencia matutina del 11 de agosto, ya había dicho esto, de que estos burócratas del INE, de esta comisión del INE, pues habían modificado, cambiado, alterado sus palabras, y que él nunca había dicho tal cosa, y que él no era igual a ellos, o sea, no era igual al PRIAN. Segunda noticia. Andrés Manuel López Obrador dice que esta marcha del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial, asistieron muy pocas personas, ya que se dieron cuenta que la mayoría de estos trabajadores, pues en realidad esta marcha solo defiende el derecho de los ministros, los privilegios de los ministros, y que esos fideicomisos multimillonarios del Poder Judicial pues no afectan en nada a los trabajadores. De que ya se dieron cuenta los trabajadores del Poder Judicial de que solamente están siendo usados por las cabecillas de este poder, o sea, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí Andrés Manuel López Obrador ya había dicho y había enfatizado que esos trabajadores del Poder Judicial tienen absolutamente todo el derecho y libertad de manifestarse, pero que sus motivos, sus ideales en sí, eran en pro de los privilegios de algunos cuantos y no eran en pro de ellos mismos. Y también Andrés Manuel López Obrador había también dado una garantía de su palabra y de que esto no les iba a quitar los sueldos ni prestaciones a los trabajadores del Poder Judicial. Pero claro, lastimosamente se sabe que existen sindicatos muy malos y obviamente buenos sindicatos, pero el sindicato del Poder Judicial, el cual apenas, hay que decir, apenas supimos que existe este sindicato, o sea que nunca antes en la historia de este sindicato del Poder Judicial, nunca se habían manifestado por algo, pues porque este poder pues era muy querido y es muy querido por el PRIAN. O sea, este poder fue formado y reforzado por Ernesto Zedillo del FOBAPROA y este poder fue hecho como una especie de muro de contención para que cuando estos, o sea el PRIAN, no ostentara el poder, pues que no se les sea quitado todo lo que hayan robado. Tercera noticia.
Continuando con esto de la marcha de los trabajadores del Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que le debe de dar vergüenza al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, el cual fue el único ministro en función que fue a apoyar esta marcha, y el cual Andrés Manuel López Obrador dice que le debe dar vergüenza marchar en pro de sus privilegios, ya que esta marcha defiende solo los beneficios de los ministros, de estos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de injusticia, como sea, la cual estos fideicomisos que se le piensa quitar a los ministros no afectará en nada a los trabajadores. También el presidente de México tildó de traidorzuelo al exministro José Ramón Cosío, pero específicamente llamó traidorzuelo a González Alcántara Carranca, quien llegó a su puesto, imagínese, gracias a la nominación de Andrés Manuel López Obrador. Es increíble. O sea, aparte de esto, en la historia, para nada estos altos funcionarios de la corte se habían manifestado por algo. Nunca alzaron la voz cuando estaba Zedillo, cuando vivían en la dictadura de Salinas de Gortari, de Fox, de Calderón. Cuando vivían en estos sexenios nunca se quejaron de nada. O sea, nunca se quejaron cuando estaba el PRIAN, pues obviamente eran sus consentidos. Cuarta noticia. Avanza la eliminación de 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, del Poder Judicial. Le leo la nota. Este tema está listo para debatirse en el Pleno, donde solo se necesitan la mayoría de Morena para terminar el proceso legislativo. Las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que elimina 13 de los 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial. Durante la sesión que hubo se registró un fuerte debate entre la oposición y la mayoría de Morena por presuntas violaciones a las normas al cambiar el orden del día e incluir 2 senadores de última hora en el grupo de trabajo para garantizar una votación favorable. La primera queja de los senadores de la oposición, o sea del PRIAN, fue que se citó a sesión para la comparecencia del subsecretario de Ingresos de Hacienda, Gabriel Llorio, pero los morenistas acordaron entrar directo al tema de los fideicomisos, por lo que el funcionario acudió sin ser requerido. Mire, le explicaré algo para que entienda mejor. Estos fideicomisos que se van a votar para su eliminación, aquí hay una cierta trampa, algo increíble, algo muy feo, el cual es que esta iniciativa de eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial tiene esta iniciativa que pasar por la aprobación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente estos ministros, la mayoría de estos ministros van a votar rotundamente en contra. Obviamente ellos no van a querer desaparecer sus propios privilegios, sus propios millones. O sea, el Poder Judicial es el único poder que según el PRIAN, que según Xóchitl Gálvez, es el único contrapeso. Pero aquí hay algo muy curioso también, y es que este Poder Judicial no tiene ningún contrapeso. O sea, con la Corte no se puede negociar. Los ministros ordenan, nunca acatan nada. Y más de otra autoridad, de otro poder, nunca van a acatar nada. Es más, ya lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, no hay ningún exministro, ningún juez que haya sido acusado o que esté en la cárcel por corrupción. O sea, todos los ministros son incorruptibles. Para el PRIAN son unos santos. O sea, por el amor de Dios, ¿quién les va a creer eso? Bueno, quien sí les va a creer obviamente es la derecha, quien se ha beneficiado históricamente de este poder, pues obviamente los defienden a capa y espada. Por favor, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias.